Brasil es uno de los países en vías de desarrollo más próximos a convertirse en el primer mundo. No es un país pobre. Sin embargo, 30% de la población sufre de necesidades en Brasil. También es uno de los países más desiguales del mundo. Durante mucho tiempo se confió solamente en el crecimiento como arma contra la desigualdad, descuidando las políticas de redistribución. Sin embargo, luego de 30 años de estancamiento en la situación social, entre 1970 y el 2000, la historia reciente parece alentadora gracias a una combinación de política social innovadora. Por otra parte, una de las mayores muestras de desigualdad en Brasil son las favelas de Río de Janeiro. Estas son barrios pobres en la ciudad que albergan a gran parte de la población de la ciudad en precarias condiciones económicas, denotando la gran desigualdad que existe entre los habitantes de la ciudad. Como dato curioso, durante las últimas Olimpiadas se trató de construir un muro que escondiera la pobreza del país para que los países no se dieran cuenta de la grave situación que sufría Brasil, despertando así gran inconformidad entre la población. Brasil atraviesa por una grave crisis institucional, en un escenario de agravamiento de la crisis económica, de polarización social y política. En este sentido es posible observar un conjunto de múltiples factores. Por un lado tenemos la mayor fragmentación partidista en la historia del Congreso Nacional. Por otro, la oposición jamás aceptó el resultado electoral y desde octubre de 2014 intenta deslegitimar o destruir al gobierno democráticamente electo, comportándose como un actor de veto e imposibilitando el avance de la agenda gubernamental. También está un gobierno sin capacidad para asegurar la fidelidad de su base de apoyo. La falta de habilidad del gobierno, aliada a los intereses contrarios del actual presidente de la Cámara y de la oposición, han creado un escenario cuya legitimidad es cuestionable. Brasil se encuentra sumido en una situación donde oposición y gobierno están más preocupados por acusarse mutuamente que por encontrar una salida para los problemas del país. El escenario futuro es incierto, cubierto por una espesa neblina donde más allá del clamor por el fin de la corrupción esgrimido por grandes sectores de clase media, no existe ninguna pauta positiva concreta. Por otro lado, parte significativa de los diputados que votaron a favor de proseguir en el proceso de impeachment son acusados de corrupción, el mal que sostienen querer erradicar. La mayor economía de América Latina creció apenas un 1.3% anual en los últimos 4 años, según una nota de The Economist intitulada "La próxima recesión de Brasil". Muy lejos quedaron las cifras de 4% o más de la era Lula. Para este año, los economistas sondeados por el Banco Central de Brasil esperan una caída de 0.5% de su PIB y una recuperación de 1.5% en 2016. Ambos elementos, la suave retracción de este año y el rebote del 2016, parecen optimistas, dice la revista. La perspectiva para el consumo privado, que explicó casi el 50% del PIB en los últimos 10 años, están podridas, añade. Asimismo, la inflación se ha colocado por encima de 7% y el salario real está siendo erosionado. Para complicar aún más las cosas, la aceleración de la devaluación del real es otra fuente de presión inflacionaria, así como la suba de tarifas eléctricas ante una situación de escasez producto del faltante agua. La austeridad del Ministerio de Economía, Joaquim Levy, tampoco ayudará a estimular la actividad. Los consumos están sobreendeudados, la confianza de los agentes económicos, apunta The Economist, cayó en enero al nivel más bajo de los últimos 10 años. En los últimos años, Brasil fue acumulando desequilibrios estructurales que complicaron el buen funcionamiento de su economía. Explican, a los factores estructurales añaden desde Ecolatina. Se sumaron 3 nuevos elementos que complican aún más el panorama para este año: las denuncias de corrupción en Petrobras y el anuncio del recorte del plan de inversores de la empresa, una energía más escasa y costosa por menores lluvias y un sesgo más contractivo de la política económica. Algunos bloques económicos en los que participa Brasil son el agrupamiento Brasil-Rusia-India-China-África, mejor conocido
como BRICS. BRICS no posee una estructura formalizada, aunque está caminando en esa dirección. Se trata del grupo de países con economías emergentes más fuertes del mundo, tanto por la riqueza de sus recursos naturales y energéticos, como por el tamaño de su Producto Interno Bruto. Otro es ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus 13 países miembros comprenden Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Otro es Mercosur, el Mercado Común del Sur. Está integrado por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Paraguay, la República Oriental de Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. La otra es la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido como CELAC. Es un nuevo mecanismo de organización política e integración que alberga a los 33 países de Latinoamérica, Centroamérica y Caribe. Este contribuye a la ampliación del diálogo político y a los proyectos de cooperación en Latinoamérica y el Caribe, facilitando la definición de una identidad propia regional y de posiciones latinoamericanas y caribeñas comunes sobre integración y desarrollo. Por último, tenemos a la Unión de las Naciones Sudamericanas, conocido como UNASUR. Está formada por los 12 países de Sudamérica. Su objetivo es construir un espacio de articulación cultural, social, económica y político común a los países de la región. Los hechos más importantes son: el 30 de noviembre de 1985, los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, respectivamente, suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú. En 2004, Argentina y Brasil resolvieron conjuntamente que el 30 de noviembre se celebra el Día de la Amistad Argentino-Brasileña. El 29 de julio de 1986 se firmó el Acta para la Integración Argentina-Brasileña. Mediante ese instrumento se estableció el Programa de Intercambio y Cooperación Económica entre Argentina y Brasil, fundado en los principios de gradualidad, flexibilidad, simetría, equilibrio, tratamiento preferencial frente a terceros mercados, armonización progresiva de políticas y participación del sector empresario. El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, que adoptó el nombre Mercosur, le dio una estructura institucional básica y estableció el área de libre comercio. El 22 de junio de 2012, como respuesta al juicio político que removió al presidente de Paraguay, Brasil sugirió expulsar a Paraguay del bloque, mientras que Argentina retiró su embajador de Asunción. Finalmente, Paraguay fue suspendido tanto del Mercosur como de la UNASUR. República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción, creando el Mercado Común del Sur, Mercosur, que constituye el proyecto internacional más relevante en que se encuentran comprometidos esos países. Anteriormente, los países miembros consideran que su fecha de creación había sido el 30 de noviembre de 1985, día de la Declaración de Foz de Iguazú, que puso en marcha el proceso. Sin embargo, el nombre le fue asignado, como ya se dijo, por el Tratado de Asunción, en tanto que su existencia como persona jurídica de derecho internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 16 de diciembre de 1994, pero que recién entró en vigencia el 15 de diciembre de 1995. El Mercado Común del Sur o Mercosur es un bloque comercial cuyos propósitos son promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus países miembros y asociados. El objetivo básico del mercado común es el de aumentar el grado de eficiencia y competitividad de las economías involucradas, ampliando las actuales dimensiones de sus mercados y acelerando su desarrollo económico mediante el aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles. La preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de sus economías. Por otra parte, la conformación de un mercado común es una respuesta adecuada a la consolidación de grandes espacios económicos en el mundo y la necesidad de lograr una adecuada inserción internacional.